la Trinidad, ¿de dónde surge? Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Como siempre, en la Biblia encuentro la respuesta. Esta es la única Trinidad que aparece en la Biblia, la del dragón, y con él la bestia y el falso profeta, los cuales son espíritus de demonios, y el dragón es la raíz de todas estas religiones, con una Trinidad propagadas e instaladas por toda la tierra, de las cuales la que tiene más poder es la Iglesia Católica, y el dragón es el mismo diablo, Satanás, Lucifer, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Impostor instalado en el mundo como Dios por una razón, para que el hombre elija entre la verdad o la mentira. Qué curioso que muchas religiones tengan una Trinidad. Este es el que necesita de más personas, de más espíritus. Él no es omnipresente. Dios le dio permiso de nublar algunas mentes soberbias o incrédulas. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 2 de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. El padre de la mentira, el gran hechicero, el poder engañoso que Dios envía. Dios le dio permiso de probar a los humanos que cometen el error de creerle al hombre, cuando el único maestro es Dios mismo, Jesucristo, porque incluso el mismo Lucifer trabaja para Dios. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y andar por ella. Con esto sentamos la base. El que se pasea por la tierra, el que oscurece las mentes. Él es espíritu, es mente, y por ahí engaña. Este es el Dios trinitario. Y es que debería de ser más que obvio que Dios no está conformado por 3. Este es un invento humano. Ya vimos quién es el Dios trinitario, y vaya que es listo para engañar. Y la misma historia lo corrobora. Desde la historia temprana, con los paganos y su creencia en muchos dioses. Y qué curioso, los cristianos que aceptan la Trinidad hablan de 3 personas, que cada uno de ellos es Dios, pero finalmente concluyen de manera confusa que no son 3, sino 1. Esto suena a paganismo disfrazado, infiltrado. A continuación veremos todas estas triadas divinas, propagadas e instaladas por toda la tierra por el mismo Lucifer, egipcios, Osiris, Horus e Isis, griegos, Zeus, Hades y Poseidón, hinduistas, Brahma, Shiva y Vishnu, sumerios, Anu, Enlil y Enki, budistas, Buda, Dharma y Sangha, romana, Júpiter, Juno y Minerva, entre otras, y entre otros muchos dioses. En fin, estas trinidades
son totalmente diferentes al Dios uno de la Biblia y sospechosamente semejantes a la Trinidad cristiana. La idea de Trinidad viene de religiones antiguas, de naciones paganas. El historiador Edward Gibbon, en su prefacio de su libro de historia del cristianismo, dice: si el paganismo fue conquistado por el cristianismo, es igualmente cierto que el cristianismo fue corrompido por el paganismo. La teología pura de los primeros cristianos fue cambiada por la Iglesia de Roma, por el incomprensible dogma de la Trinidad. Y el escritor H. G. Wells, en su perfil de la historia, página 421, dice: veremos cómo después toda la cristiandad se volvió a las controversias sobre la Trinidad. No hay una clara evidencia de que los apóstoles de Jesús aceptaran esta doctrina. Con esto podemos deducir o revelar que quien adoptó esta creencia, esta combinación de cristianismo con paganismo, quien se convirtió en la madre y sede del mismo diablo, es la Iglesia Católica, que lo enseña. Los cristianos no católicos creen en la Trinidad porque la heredaron de ella. Ella es la madre y las otras las hijas. Algunos, honestamente engañados, están creyendo una doctrina de hombres y no la revelación de Dios, porque oh casualidad, los paganos tenían trinidades y la Iglesia Católica tiene fama de haber mezclado la verdad cristiana con las mentiras paganas. El emperador Constantino de Roma precisaba de una estrategia para unir y fortalecer su imperio y decidió establecer una religión oficial. ¿Qué mejor manera que mezclar las religiones en una sola para que cada una de ellas se sintiera feliz? Así mezcló el cristianismo con el paganismo y se rodeó de filósofos, creando la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina fue desconocida totalmente por un espacio de casi 400 años, partiendo desde el nacimiento de nuestro Señor, y solo vino a ser formulada en los concilios de Nicea, Constantinopla y en el de Calcedonia. Por eso la nueva Enciclopedia Católica de 1967 dice: la fórmula dogmática, un Dios en tres personas, fue el producto de 3 ciclos de desarrollo doctrinal. Y en su libro La Iglesia de los primeros 3 siglos, Alban Lamson dice: la moderna doctrina de la Trinidad no se halla en ningún documento o reliquia perteneciente a la Iglesia de los primeros 3 siglos. Entonces, tenemos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia y tampoco en los escritos de los primeros cristianos, quienes fueron enseñados por los mismos apóstoles. La enseñanza de los apóstoles fue corrompida, pero donde hay 3 que son diferentes y cada uno es Dios, sencillamente estamos hablando de 3 dioses, aunque los de la Trinidad lo quieran negar, porque todavía hasta se ofenden. Por eso, los judíos no creen en Jesús. Ellos explican que Dios es uno de manera estricta, rechazan de plano la Trinidad y la tildan de paganismo absoluto. Fue el mismo Dios que les entregó a ellos la doctrina de un solo Dios. Por eso Jesús dice que la salvación viene de ellos. Juan 4:22. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque ellos creen que Dios es uno. Esto se les entregó como el primer y más grande mandamiento. Así que, en cierto modo, los judíos tienen razón, creen que Dios es uno, pero igual que los demás, erran al no entender que Jesús era el mismo Padre encarnado. Comencemos a concluir. En la Biblia hay numerosos textos que muestran que Dios es uno y ninguno que diga que Dios está conformado por 3. No existe ningún pasaje que lo relacione con el número 3, pero sí con el número 1. Las personas se confunden con las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo y empiezan a hacer doctrinas de hombres debido a que quieren interpretarlo humanamente, ya que desde siempre les enseñaron a pensar que Dios es 3 en 1
Si alguien con la mente llena de este preconcepto lee la Biblia, siempre encontrará pasajes que lo harán pensar que Dios son tres. Sin embargo, cuando alguien acepta el consejo inspirado del Antiguo y del Nuevo Testamento, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y entiende que Dios es espíritu, esa persona comienza a interpretar la Biblia de manera espiritual. Comprende claramente cuando lee pasajes que mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que Dios hablaba metafóricamente y que no son tres personas, sino que son tres manifestaciones del mismo Dios, del mismo Jesucristo. Y esta es la gran parábola. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Este es el testimonio de toda la Biblia, de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y con esto finalizamos. Observemos cómo la Biblia se refiere a Jesucristo como el Padre mismo, como el mismo Jehová, no como a otro. Estaremos comparando Antiguo y Nuevo Testamento. Comencemos. Solo hay una roca. Isaías 44:8. No tengan miedo, ni teman. ¿No lo anuncié y lo dije hace tiempo? Y ustedes son mis testigos. ¿Acaso hay Dios fuera de mí? Yo no conozco ninguna otra roca. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, un Salvador. Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Un pastor. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Juan 10:11. Jesús les dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Un esposo. Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Un rey y señor. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Deuteronomio 10:17. Porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Apocalipsis 17:14. Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, un Creador. Isaías 44:24. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Como vemos, al hablar de Jesús, estamos hablando del Padre mismo, no de otra persona, no de un segundo Dios, porque la Escritura es clara. Solo hay un Rey, un Señor, un Pastor, un Esposo, un Salvador, un Creador, un Dios y Padre, un solo Espíritu, que es Jesús. Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de su vocación. Un Señor,
una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, antes de terminar, siento necesario dar otros ejemplos más de cómo Jesús hablaba metafóricamente para que ustedes entiendan. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Por fin, ¿en qué mano están? Pues es que es la misma mano. Dios es uno. Jesús era el Padre mismo, encarnado, sencillo. Segundo ejemplo, Hechos 13:29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. De manera literal, estaríamos viendo que un Dios resucita a otro Dios, lo cual es ilógico. Pero Jesús, que es Dios mismo, nos dio el contexto. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él puso su vida y Él mismo la toma de nuevo. No un segundo Dios. Por favor, el versículo es claro. Entonces, como conclusión final, vemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento enfatizan estrictamente que Dios es uno y que este único Dios es Jesús. Apocalipsis 1:8. Ahí habla Jesús y no dice soy el segundo de la Trinidad, o soy el Hijo, o soy el ángel Miguel, como dicen los testigos. No, ahí dice claramente que es el Todopoderoso. Apocalipsis tampoco habla de 3 tronos, ni de 2, uno más chiquito y uno más grande. No, habla de un solo trono para el único Dios, y es Jesús quien está sentado en él. Los 10 mandamientos comienzan con Éxodo 20:3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿No dice de nosotros? Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Note que no dice somos Dios, no dice mírenos a nosotros, habla en un estricto singular. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Pero ¿y qué pasó con los otros 2? Como dije en el video anterior, existe un solo nombre y un solo Dios. Pero bueno, dejaré una pregunta al aire para aquellos aferrados a la Trinidad o cualquiera que crea que son 2. La pregunta es esta: si solo hay un Dios, el Padre, Jehová, 1 de Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Entonces, ¿qué Dios sería Jesucristo? Juan 20:27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo
y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío.